Pasamos a desarrollar el módulo 1 del evento. Se trata de factores logísticos para ganar competitividad. Vamos a contar con la participación de 3 panelistas. Todos son referentes del sector logístico y con trayectorias en empresas de soluciones logísticas. Van a brindarnos sus visiones acerca de cuáles son los factores logísticos para lograr ser más competitivos y ustedes van a poder hacer sus preguntas a través de sus celulares, escribiéndole al WhatsApp más 54 911 6950 9333, que está el número también al dorso de su credencial. Va a aparecer también en pantalla y durante las disertaciones pueden hacer ahí sus consultas. Invitamos entonces a subir al escenario a Marcelo Ormachea, gerente general de Celsur, Gustavo Echenique, Value Delivery Director del Grupo Logístico Andreani, Álvaro Goncalves, director de Recursos Humanos y Calidad de Cruz del Sur, y Alejandro Leiras, codirector técnico de CEDOL y moderador de este módulo, quien dará inicio al panel. Bienvenidos. ¿Ahí? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. Creo que lo dijeron tanto Fabián como Hernán. Es un placer volver a vernos la cara después de toda esta post-pandemia. Y en esta primera charla, cuando Hernán hacía la introducción, lo que nosotros buscamos desde la dirección técnica junto con Carlos, que lo venimos trabajando todos estos años, es cómo mencionar los factores competitivos claves que necesita hoy el desarrollo de los negocios desde la logística, ¿no? Y es por eso que decidimos armar este panel, donde tenemos en cuenta que la competitividad es un elemento clave, necesario, no solo para mantenerse, sino para lograr dar servicio a los nuevos modelos de negocios. Esa competitividad requiere de cadenas de abastecimiento que sean dinámicas, de poder entender cuáles son esos factores claves que tenemos que desarrollar y que cada una de sus empresas tiene que desarrollar para lograr el éxito en los negocios. Para ello, juntamos un panel, que es el que me acompaña y ya fue presentado por nuestra presentadora, que es Marcelo Ormachea, gerente general de Celsur, que nos va a dar su mirada de cuáles son los factores desde el lado de la infraestructura. Lo va a continuar Gustavo Echenique, del Grupo Logístico Andreani, que nos va a dar su mirada de esos factores desde la tecnología, y va a cerrar Álvaro Goncalves Vilacova, de Cruz del Sur, que nos va a dar su mirada desde las personas, el talento. Así que los invito, yo me voy a sumar a este living para conversar con ellos, los escuchen atentamente. Si recuerden, yo tengo acá el teléfono que va a recibir el WhatsApp, que nos manden con algunas preguntas que quieran hacer. Disfruten de este momento y me sumo al living con este grupo de oradores. Muchachos, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Ale? Gusto tenerlos, gusto verlos. Acá vamos a hacer paso, ahora te dejo acá. Arrancando en esto que yo presentaba recién, que tiene que ver con los factores esenciales claves y temas que hemos charlado en la previa, ¿no? Cuando conversamos estos temas que cuando lo pensamos desde la dirección técnica decimos, ¿cómo podemos ver distinto, ¿no? La clave es esto, la logística. Recién lo hablaba con una persona en el hall, decía, cuando hablamos de logística tenemos que reinventarnos todo el tiempo, ¿eh? Queremos hacerla estándar y los nuevos modelos comerciales nos desafían. Marcelo, desde el punto de vista de infraestructuras, ¿cómo y qué y cuáles son esos factores que son claves para mantener la competitividad en logística? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Tenemos poco tiempo, como dijo Fabián, y cuando uno tiene que abordar el tema de la infraestructura como un factor esencial en la competitividad logística, puede encararlo de dos maneras. La verdad que podemos hacer una disquisición conceptual sobre cuál es el valor de la infraestructura aplicable a la logística y por qué es importante aplicar tal o cual cosa desde el punto de vista conceptual. A mí me pareció que por el poco tiempo que tenemos era más interesante concentrarnos en un ejemplo de lo que para nosotros
es la utilización de la infraestructura como un factor esencial de la competitividad, para después sacar alguna conclusión sobre ese proyecto en particular, llevándolo a cuándo la infraestructura es un factor esencial en términos generales en este tema. Entonces, me permití traer un proyecto en el que nosotros trabajamos. Este slide que estamos viendo corresponde a una cadena de abastecimiento regional de un producto que configura insumo para muchísimas industrias y que tenía un desafío muy grande en términos de volúmenes, como pueden ver ahí, son 700.000 toneladas anuales, que no solo se manejan a nivel país, sino también a nivel región y a nivel mundial, pero esencialmente a nivel país y a nivel región, que implicaba el movimiento de 26.000 contenedores anuales, 600 containers exportados cada mes fuera del país, básicamente a Brasil, y que es multimodal, es un ejemplo multimodal porque implica tren, camión y barco. Este es el concepto, el origen es Bahía Blanca y el destino final regional, por ejemplo, es Brasil todo. En este proyecto en particular, cuando nos tocó el desafío de hacer un rediseño, nosotros tuvimos que trabajar sobre 3 lugares específicos para adecuar la infraestructura a lo que nosotros necesitábamos para hacer posible el proceso que queríamos desarrollar. Y esta es una de las primeras claves para mí de este tema de la infraestructura. Normalmente todos tenemos acceso a las herramientas de infraestructura posibles de utilizar en una cadena logística. La Argentina, como dijo Hernán, creo que lo dijo en algún momento, lidera en términos de utilización de tecnologías, infraestructura, la región, pero la clave no está en contar con la infraestructura, sino en qué lugar aplicarla adecuadamente. Y eso siempre tiene que estar subordinado al diseño de un proceso que sea más productivo. Entonces, cuando a uno le toca hacer una reingeniería de una cadena de este tipo y participar con otros oferentes, porque eso es lo bueno de la competencia en nuestro segmento, la clave es que el diseño que uno hace permita poner en los lugares donde hace falta la infraestructura que no está disponible y de esa manera pasar a ser mucho más competitivo. Por eso quería contarlo con un ejemplo. Por ejemplo, nosotros en la planta de Bahía Blanca queríamos aumentar la cantidad de kilos del módulo de carga con la que se distribuye este producto. Para eso tuvimos que poner un contenedor único que tenía capacidad mayor, tuvimos que ampliar la playa de manejo de contenedores, tuvimos una ampliación en la capacidad de almacenaje, y eso en Bahía Blanca. En Buenos Aires nos tuvimos que parar en una base que estaba en las afueras de la provincia de Buenos Aires. Encontramos una estación junto con nuestro partner Ferrosur Roca, encontramos un cuadro de estación que estaba disponible en las afueras de Cañuelas, en una localidad que se llama Abot, y ahí tuvimos que desarrollar un desvío ferroviario, porque el desvío ferroviario no existía. Esa es una infraestructura que hizo posible que ese lugar fuera un lugar utilizable para el diseño, y eso mejoró algunas de las cuestiones de nivel de servicio y de reducción de costos que ahora vamos a ver un poco más adelante. Y a veces no solo es un tema de invertir en la infraestructura que hace falta, sino solamente de poner en valor la infraestructura existente. Cuando pensamos en la exportación de los 600 contenedores mensuales que teníamos que enviar a Brasil, trabajamos con otro
partner nuestro, que fue Terminales Río de la Plata, y con el Estado, que se mencionaba acá, que hoy nos está faltando la participación, ese Estado que parece que es viejo, etcétera, pero que cuando tiene gente que tiene ganas de trabajar, se puede llevar adelante. Trabajamos con AGP, que es la Administración General de Puerto, para reformular y poner en valor el equipamiento que tenían para ingresar los trenes al puerto de Buenos Aires. Hacía más de 10 años que no ingresaba un tren desde Empalme Norte a el puerto de Buenos Aires para realizar una exportación. Entonces hubo que poner en valor las vías, hubo que poner en valor el equipamiento, pero eso evitó el ingreso de 30 camiones diarios, porque es una exportación de 30 contenedores diarios con destino a Brasil, 30 camiones que entraran al puerto y 30 camiones que salieran del puerto. Entonces, a veces no es solo tener que invertir en cosas nuevas, sino reformular algunas cosas que existen o ponerlas en valor o volver a utilizar cierta infraestructura que estaba o está disponible hoy en el país, y entonces se pueden obtener algunos beneficios. Yo acá puse una mínimo, reducción de plazo de entrega, reducción de costo de operación, hubo reducción en los costos de exportación por el ingreso directo y una mayor utilización total de la infraestructura ferroviaria, con impactos de costos, pero también impactos de sustentabilidad, porque 30 camiones entrando y saliendo del puerto de Buenos Aires generaron esta reducción en las toneladas de CO2 anuales, que ahí tenemos algunas comparaciones, equivalen a 260.000 árboles, o la reducción en cuanto al expresado como kilowatt representaba el consumo energético anual de 125.000 argentinos en esa época, estamos hablando del año 2010-2011. Entonces, a partir de este ejemplo, que fue muy rápido y con la premura que tenemos con esto, yo creo que la conclusión general es esa, ¿no? Lo importante es el proceso. Lo que uno no debe limitarse es en la falta de la infraestructura. Lo que tiene que hacer es invertir o poner en valor la infraestructura que hace falta para que ese proceso más competitivo pueda ser desarrollado. Entonces, un punto es usar la mejor infraestructura disponible, eso lo tenemos todos. Pero agregarle al uso de la infraestructura el diseño de proceso correcto y buscar en qué lugar hay que poner esa inversión, esa infraestructura, esa que está disponible pero que ahí no está disponible, es lo que hace que la cadena completa termine siendo más eficiente, más productiva y más sustentable. Es muy claro esto que vos estás comentando y te estaba escuchando atentamente esto que decías, ¿no? Tener el caso del acceso a la infraestructura, ¿no? Es clave aplicarlo y es clave ponerla en valor. Me queda una pregunta, pero no me la digas ahora porque la vamos a hacer al final después de que hable Gustavo y Álvaro, que tiene que ver cuál es ese factor clave que vos tenés como común denominador en este proceso. Pero dejémoslo ahí, tenelo ahí en stand-by. Gustavo Echenique, ¿cómo te va, Gustavo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Gusto, un placer tenerte acá, igual que el resto de los panelistas. Tu mirada desde el punto de vista de los factores clave, pero ya desde la tecnología, ¿no? Teniendo el protagonismo que toma la tecnología y que está teniendo la tecnología en nuestra vida en este momento, ¿cómo lo estás viendo? ¿Qué nos podrías contar vos? Ahí yo te ayudo con la presentación. Perdón, me estoy yendo para atrás. Y ahí me fui para atrás. Buenos días a todos. Gracias por la invitación a CEDOL. Y hoy pensar una operación logística eficiente, competitiva, que no esté asociada con un proceso tecnológico es casi inviable. Pero lo que quería compartirles es que
La tecnología hoy implica un cambio de mentalidad, digamos, un cambio de mentalidad hacia un entorno digital. En el entorno digital es todo posible, es como el plano cuando uno hace en AutoCAD. Después, cuando se encuentra con las paredes y la infraestructura, uno se encuentra que tiene que ajustar. Pero desde el punto de vista digital, todo es posible. Y les comparto que la visión desde el punto de vista de mejora de competitividad la divido en dos partes. Una parte que tiene que ver con la parte de disponibilizar todos los procesos logísticos en el mundo digital. Cuando digo esto, pareciera que uno está hablando de ventas por e-commerce, de web, pero no solamente de eso, sino de la posibilidad que tienen nuestros clientes, independientemente del mercado en el cual estemos trabajando, de poder consumir servicios logísticos, que pueden ser servicios logísticos de un operador logístico o servicios logísticos de una empresa que brinda, a través de su venta de productos, servicios de una entrega o de un producto final. Que cuando digo disponibilizar tiene que ver con un concepto. Digamos, disponibilizar implica muchas cosas. Implica estandarización, implica un espíritu colaborativo, es decir, considerar integraciones con clientes y proveedores. Este concepto de supply chain, de cadena logística, que uno le imagina como un tubo recto y uniforme y perfecto, no lo es así, es un montón de altibajos, cruces, digamos, más parecido a una madeja de lana que a un caño recto. Tiene que ver con la posibilidad de integrarme, la posibilidad de disponibilizar los productos y servicios logísticos. Digamos, lo considero al servicio logístico como un producto que pueda disponibilizar en la web, me genera innumerables ventajas. Desde el punto de vista de hablar en toda la cadena un mismo idioma, es decir, de decirle al número de envío, productores, operador logístico, cliente final con el mismo número, de poder tener una integración desde el punto de vista que se pegue solo una etiqueta en un bulto y no varias. Desde el punto de vista de intercambio de esos archivos también hay un trabajo desde el punto de vista de integración. Y la integración tiene que ver con poder compartir información en toda la cadena. Es decir, todos somos consumidores de compras por Internet. ¿Y uno qué pretende? Pretende tener la posibilidad de comprar un producto y saber en qué estado está ese producto hasta que uno lo recibe. Y si tiene algún problema, poder pedir que se lo retiren. Ese mismo concepto hoy, desde el punto de vista de consumidor, va a ser traducido a las empresas. Digamos, cada vez nuestros clientes en las empresas van a requerir de ese servicio de información. Es decir, el servicio de información y está respaldado en una tecnología asociada a que el proceso sea muy simple. Proceso muy simple de integración de información y de poder tener toda esa información que hoy en muchas empresas, puertas adentro de la empresa, existe, es poder disponibilizarla para que la puedan consumir tanto mi cliente final, el destinatario de la mercadería, como mi cliente, digamos, el cliente dador de carga. Entonces, hablamos de dos aspectos. Un aspecto es cómo pienso disponibilizar nuestros servicios logísticos en la web. Es un concepto. ¿Cómo logro transitar ese camino? ¿Qué nos falta para poder lograrlo? Hoy es un trabajo puertas adentro de cada una de nuestras empresas para poder analizar qué nos está faltando y cómo nos podemos ayudar para poder lograrlo. Otro punto tiene que ver con todo lo que es el proceso de integración e interfaces, cómo logro tener la información en el momento que se genera y no tocarla más hasta que la vida útil de esa información sea necesaria. Y el otro punto es cómo consumo esa información. Hoy, cada vez más desde el punto de vista de herramientas, las herramientas están disponibles. Es decir, cualquier hoy herramienta de escritorio tiene la posibilidad de consumir información y generar un set de información para tomas de decisiones muy bueno. Hay que trabajar previamente en definir los indicadores de impacto en el negocio para poder utilizarlas. Pero es una muy buena noticia que exista disponibilizado hoy en herramientas de escritorios la forma de
poder acceder a información y poder estar consumiendo información de manera sencilla. Y después también creo que otro punto importante de hacer masivo el uso de la tecnología tiene que ver con dos aspectos claves. La tecnología siempre se asociaba a grandes inversiones, es decir, uno tenía que invertir en equipamiento, tenía que invertir en comprar un software, tenía que invertir en muchas cosas, y hoy todo eso está resuelto. Es decir, uno puede hacer una prueba con una inversión mínima, puede hacer una prueba sin necesidad de comprar infraestructura, puede ir a la nube y pedir la infraestructura necesaria para poder llevar adelante un proyecto, y puede también adquirir un software por servicios, es decir, puede adquirir un software sin necesidad de comprarlo ese software, sino la posibilidad de adquirir el software y estar abonando por alguna de las variables logísticas asociadas al negocio que conocemos, que pueden ser cantidad de camiones, cantidad de envíos, cantidad de pallets en un depósito. O sea, puedo variabilizar mi costo de infraestructura y mi costo de software de forma tal de que esté relacionado con mi negocio y sepa cómo poder llevarlo a cabo y el costo que va a tener. Y puedo probar. Entonces, la idea también tiene que ver con esto, es de utilizar ya sistemas probados y experiencias probadas para disminuir el ciclo de prueba y error. El ciclo de prueba y error, como todos saben, termina siendo costo. Entonces, ¿cómo podemos lograr a través de o sistemas o personas que hayan conocido y hayan trabajado en ese proceso, disminuir ese ciclo de prueba y error y poder rápidamente estar teniendo una solución disponible para el uso, que puede ser disponible para el mercado si está relacionado desde el punto de vista de comercialización o disponible para el uso si tiene que ver con un proceso administrativo u operativo de mejora. Entonces, me parece que ese concepto de que antes la tecnología estaba asociada a grandes inversiones, hoy ha cambiado para bien, porque la tecnología hoy puede ser variable y puede estar relacionado con las variables intrínsecas de nuestro negocio. Fantástico esto que decías, Gustavo, y también dejo latente la pregunta, no me la digas ahora, teniendo en cuenta esto que vos mencionaste, ¿cuáles serían esos factores claves si tengo que mirar la tecnología, ¿no? En función de poder lograr esa ventaja competitiva? Ya vuelvo contigo. Álvaro Goncalves, ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Se escucha bien ahí? Se escucha, a ver si tenemos el micrófono número 4 activo. ¿Sí? Hola, hola. Ahí sí, 1, 2, 3 probando. Hola, Ya Ale. estamos. Muy bien. Se te escucha fuerte y claro. Bueno. Seguimos en la misma línea, hablamos de infraestructura, hablamos de tecnología y en logística no pueden faltar las personas. ¿Sí? No, totalmente. Bueno, primero, buenos días a todos y bueno, gracias a CEDOL por este espacio. Sí te voy a pedir, Ale, si me manejas Sí, cómo los que no, controles. vamos, ahí estamos, me vas avisando. Un poco, bueno, a ver, lo que me pasó a mí fue en estos días, ¿no?, que estuve pensando sobre esta actividad y sobre lo que iba a hablar y tenía de alguna manera alguna ventaja que era poder hablar sobre el final. Entonces, tener la oportunidad de escuchar a todos los disertantes previos, ¿no?, desde Hernán, Marcelo, Gustavo, etcétera. Y un poco, digamos, lo que yo traté de hacer con estas premisas que puse sobre esto, sobre todo es entender que, a ver, a quienes tenemos la responsabilidad en las organizaciones de alguna manera de gestionar el capital humano, poner algunas certezas, algunas dudas y muchos desafíos que tenemos, ¿no?, hoy en día. Y frente a eso, bueno, obviamente entender que el capital humano es un factor diferencial y eso sí lo considero como algo que hoy ya no se discute, digamos. Y no solo no se discute, sino que entiendo que también debe estar en el centro dentro de las ventajas competitivas. ¿Y por qué? Porque obviamente todo lo que hablábamos previamente, ¿no?, lo que contaba Marcelo, ¿no?, todo este diseño que se armó para un cliente, toda esta creatividad que se puso para poder resolverlo, la tecnología que comentaba Gustavo, etcétera. Todo esto lo hacemos a través de las personas, ¿no?, a través de personas que trabajan en organizaciones, personas que le pasan cosas,
que tienen que trabajar en forma coordinada, y eso nos genera, bueno, toda una reflexión, ¿no? Porque nos tiene que, de alguna manera, incentivar a planificar no solamente las cuestiones de corto y de mediano, sino de largo plazo. Por eso digo en la primera lo del enfoque estratégico, ¿no? De alguna manera, no solamente las luces cortas, sino también las luces largas. Y frente a eso, bueno, tenemos que pensar en escenarios futuros. En escenarios futuros que, de alguna manera, se producen cada vez en forma más acelerada. Los grandes ciclos de cambio en la historia, como fue en su momento la Revolución Industrial, después el petróleo, etcétera, eran ciclos de cambio mucho más largos, ¿no? Donde permitían por ahí que los ciclos de aprendizaje se produjeran en un determinado tiempo X. Hoy, en cambio, digamos, lo que se requiere es una adaptación mucho más rápida. ¿Por qué? Porque obviamente la revolución tecnológica impacta en la velocidad en la que se producen los cambios. Y muchas veces corremos desde atrás. Entonces, tenemos que lograr, dentro del punto de vista de los recursos humanos, de generar condiciones que nos permitan predecir lo que viene. No solo predecir lo que viene, sino también adaptarnos rápidamente a lo que nos está sucediendo ahora. Y para eso tenemos, bueno, una serie de acciones que podemos tomar dentro de las organizaciones que tienen que ver obviamente con no solamente la atracción del talento en las organizaciones o en el mercado laboral, que eso por ahí lo podemos de alguna manera conseguir a través de, bueno, de generar una buena marca empleadora, de hacer una buena oferta de trabajo, etcétera, sino que tiene que ver que una vez que esté el recurso en la organización, de, bueno, aprovecharlo al máximo, sacar lo mejor de las personas, ¿no? Y esto no es fácil, requiere toda una planificación y una orientación determinada, pero que permita que el capital humano pueda desarrollarse, ¿no? A través de, como decía, diferentes acciones, ¿no? Que tienen que ver sobre todo con el desarrollo de lo que hoy conocemos como las competencias, ¿no? Laborales, personas competentes, que no es algo nuevo, que ya se viene hablando hace muchos años, pero que ahí lo podría separar en dos cuestiones, ¿no? Lo que tiene que ver con el desarrollo de lo que son las competencias más duras, ¿no? El conocimiento técnico, lo que uno aprende en una actividad, en Arlog, en una actividad en la universidad, en una profesión, etcétera, pero que están determinadas, digamos, por lo que conocemos como las competencias soft, que tiene que ver, digamos, con el comportamiento humano, ¿no? Uno puede, de alguna manera, tener un saber muy importante de algún tema, ser un especialista, pero hoy requiere de otro tipo de conductas y habilidades que van a permitir que ese saber sea puesto en valor y sea efectivo y eficaz. Pensemos que, a ver, imaginemos, yo siempre trato de dar un ejemplo bastante sencillo, que probablemente se haya escuchado. A ver, la diferencia, imaginemos dos empresas similares que compiten en el mismo mercado, que tienen la misma infraestructura, como decía Marcelo, que tienen la misma tecnología, tal vez, como comentaba Gustavo. La diferencia la van a terminar haciendo las personas, ¿no? Y en función de eso es el trabajo que tenemos que hacer. Un poco para contarle al panel, no solamente lo que estamos haciendo cada organización en su lugar de trabajo respecto a acciones que tengan que ver con el desarrollo de las personas. Yo participo hace 14 años de un espacio en CEDOL, que es la Comisión de Recursos Humanos, donde tenemos un lugar ahí muy generoso. ¿Por qué digo generoso? Porque todos los profesionales que trabajamos en recursos humanos compartimos estas certezas, estos dilemas, estos desafíos, y entre todos lo que logramos es, de alguna manera, jerarquizar la actividad, ¿no? En compartir lo que nos pasa y las soluciones posibles. Entonces me parece importante también destacar eso, no solo para que
lo podamos compartir entre quienes estamos en la Cámara, sino también para que nuestros clientes también sepan que no solamente se trabaja en las organizaciones, sino que hay un espacio y un ámbito donde tratamos de jerarquizar la profesión y tratamos de pensar en acciones y soluciones que tengan que ver con el desarrollo del capital humano. Ahora bien, en esta última slide que estás compartiendo, lo puse de esta manera, digamos, no estoy descubriendo nada, pero lo que quería reforzar acá es lo siguiente, ¿no? Hay una definición de lo que es una competencia, hay un montón más, pero básicamente ronda todo por lo mismo, ¿no? Que es el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes necesarias para un desarrollo o un desempeño competente en una organización. Pero eso es una condición necesaria, ¿no? La capacitación, el desarrollo de los recursos humanos para adaptarse a los cambios, la flexibilidad, etcétera, etcétera. Pero solo eso puede darse si se da en un contexto determinado. Es algo necesario, pero no es suficiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si eso no ocurre en un contexto donde el capital humano pueda sentir que es reconocido, que tiene de alguna manera sentirse motivado, que cuenta con una cultura organizacional que le permite que pueda desarrollarse de la mejor manera posible, que de alguna manera se ejerce un liderazgo positivo, es muy difícil que el resultado esperado sea el que pretenden nuestros clientes. Es decir, no alcanza únicamente con la transmisión de conocimientos y habilidades, sino que esto solo puede darse si el contexto organizacional acompaña. Y dentro del contexto organizacional destaco el liderazgo, que el liderazgo es todo, porque el liderazgo impacta en todos los aspectos que yo puse en esta lámina, y hay otros también, ¿no? Pero sobre todo eso, digo, trabajar en las organizaciones en el desarrollo del capital humano, pero sobre todo que esto se dé a través de un liderazgo positivo que permita que estas cuestiones puedan tener un resultado que impacte en la calidad del servicio al cliente. Muy interesante, y me surgen varias preguntas, algunas que también fueron llegando al grupo. No se olviden de mandar preguntas aquí al WhatsApp, que lo tienen detrás de la tarjetita. Pero quiero retomar esta que quedó pendiente, ¿no? Vimos el tema de infraestructura, vimos la tecnología, vemos las personas. Marce, desde tu lugar, ¿cuál es el factor clave para lograr que esta infraestructura funcione? Y más que para que funcione, para que se transforme en diferencial o factor competitivo, ¿no? Como estamos hoy por hoy funcionar. Como decía antes, la infraestructura es un commodity, todos tenemos acceso, si tenemos la posibilidad de invertir, a las distintas infraestructuras que están disponibles en términos logísticos en la Argentina y a nivel mundial. Con lo cual, no creo que sea un factor en sí que aporte competitividad, sino dónde se coloca. Y retomo un poco entonces la síntesis de lo que decía al final de la presentación. A mí me parece que el punto clave siempre es el diseño del proceso y encontrar qué me está faltando de infraestructura en el lugar que hace falta para que todo ese proceso más competitivo sea viable. Eso desde el punto de vista de la infraestructura en sí. En el caso específico de nuestra actividad, que es la del operador logístico, como valor agregado adicional en términos de infraestructura y en general, lo que nosotros vemos es que en aquellos desafíos, llamémoslo, en las que el generador de carga nos da mayores oportunidades de tener grados de libertad para el diseño, nosotros encontramos posibilidad de utilizar la infraestructura
por supuesto la tecnología y los recursos humanos, pero hablando específicamente de la infraestructura, son casos en los que tenemos la oportunidad de proponer una infraestructura diferente, y ese es un factor competitivo esencial que en este caso aporta el operador logístico en general a la cadena de abastecimiento. Y por un factor bastante simple, la experiencia que tenemos nos hace tener la posibilidad de observar cadenas logísticas de múltiples clientes, de múltiples industrias, de distintos países y de distintos lugares, y esa experiencia en general, el que se ha desarrollado toda su carrera en solo una cadena de abastecimiento no la tiene, y la utilización cruzada del know-how, después de 20 y pico de años de experiencia o 30 y pico de años de experiencia, te da una paleta, una caja de herramientas muy superior. Entonces, ese es diría yo, el valor agregado que el operador tiene respecto de la persona que trabaja específicamente en una cadena de abastecimiento, porque ha estado viendo infraestructuras aplicables en otros lugares, y ahí es donde a veces la sinergia permite una utilización de mayor valor agregado, ¿no? Creo que ese es el segundo punto. Interesante, y quizás ahí permitime comentarte en algo que vos decías, tiene que ver con la confianza del cliente en esto de decir, tengo el expertise, está el conocimiento, está la prueba, hay posibilidades de hacer un negocio diferente, ¿sí?, donde aparezcan distintas ventajas competitivas, ¿no? Entonces, ¿cómo entra en juego algo de lo que, ahora volvemos contigo, Álvaro, también, el tema de las personas, ¿no? En esto de, empiezan a aparecer factores que a veces no son muy tangibles, pero que tienen que ver con confiar que realmente hay algo que se puede hacer diferente. Sí, en general la confianza se desarrolla luego a partir del servicio en sí, ¿no? Y en eso creo que Álvaro puede dar su visión mejor que yo. Lo que sí digo es que cuando el cliente, en su conceptualidad, en su cultura, y teniendo la oportunidad, permite libertad para el diseño, en vez de ser sumamente específico con lo que necesita porque cree que tiene la solución para ese caso particular, son los casos en los cuales hay más chance de encontrar diseños diferenciales, porque uno puede involucrar infraestructuras que quizá el cliente ni siquiera conoce, o que si conoce no se le ocurre cómo aplicarla específicamente a este proceso o en qué lugar aplicarla, porque a veces, como en este caso, nadie usó nada que no existiera. El tema es dónde lo pones para que integralmente genere una mejor solución, de mejor nivel de servicio, de reducción de costo y más sustentable, ¿no? Muy claro. Gustavo, la tecnología. Nos has comentado muchos temas, creo que la integración es un factor fundamental, pero ¿cuál crees vos que es ese factor esencial para ser competitivo y que los generadores de carga puedan tener ese diferencial que demanda el mercado, ¿no? Tener el producto en el momento adecuado, en el lugar adecuado, en el mismo día, si es posible, como nos da la última milla ahora. Perfecto. Yo digo, el factor clave, por lo menos lo que me ayudó este mindset digital, digamos, el pensamiento digital, digo, como un factor clave, porque después la solución va a estar en cada una de las empresas que apliquen este pensamiento. Digo, si hoy necesitan de un servicio logístico, cualquier empresa, cliente, consumidor final, necesitan de un servicio logístico, ¿lo puede hacer en el mundo digital en forma simple o no? La primera pregunta, si lo puede hacer en forma simple, perfecto, estoy en ese camino. Si no lo puede hacer, ahí hay un factor clave de mejora. Es decir, para ponerlo en palabras, si necesita un cliente
enviar un pedido, preparar un pedido. ¿Lo puedo hacer en forma digital o lo tiene que mandar en papel, lo tengo que ir a buscar y prepararlo? Si tiene que hacer un retiro, si tiene que consumir una información desde el punto de vista de saber si una entrega está, si un pedido está entregado o no entregado, si tiene que pedir un recall de mercadería, una logística inversa, ¿eso lo puede hacer en forma digital? Si no lo puede hacer en forma digital, ahí hay un factor de mejora. Hay un factor para poder trabajar y donde la tecnología va a ayudar a generar una mejora de ese proceso logístico. Yo creo que desde el punto de vista del factor así resumen, porque después seguramente el proceso de integración donde yo tengo una cierta información y esa información pasa por todos lados sin tocarla en la cadena, es decir, mi cliente carga un pedido, como operador logístico recibimos ese pedido se prepara, ese pedido se le envía la información, digamos, todo lo que tenga que ver con el proceso de integración forma parte de eso. Pero desde el punto de vista, creo que más de un nivel de pensamiento mayor, tiene que ver con analizar los procesos desde el punto de vista digital y encontrar aquellos procesos donde existe una oportunidad de mejora y es un factor competitivo, en el caso que eso no sea en forma digital, es decir, requiera de un proceso humano en el medio. Ahí hay un factor de mejora muy importante y tiene que ver con este análisis de pensamiento, es decir, pensar que desde el punto de vista digital todo se puede. Desde el punto de vista físico seguramente después tengo capacidades que me limitan, pero desde el punto de vista digital todo se puede y como dije anteriormente, hoy la tecnología es más accesible y en ese sentido ese seteo mental de analizar los procesos para detectar si o no se pueden hacer en forma digital es el factor preponderante desde el punto de vista de esta mejora de competitividad. Ahí me quedo con un tema, después vamos a ir a algunas preguntas, gracias, están llegando varias, pero el conocimiento previo, el haber transitado, algo decía Marcelo, tener experiencia en otras operaciones, ¿es una ventaja competitiva? ¿Cómo lo ves eso desde el punto de vista de tecnología? Seguramente es una ventaja competitiva muy importante, porque reduce el tiempo del lo que llaman time to market, el tiempo de salida al mercado, que el mercado puede ser hacia el mercado en sí, digamos, un mercado consumidor, o puede ser una solución interna. El tiempo es dinero, digamos, el tiempo en el cual yo no implemento una solución es plata. Entonces, el contar con una experiencia probada en otras industrias o con una experiencia probada en la misma industria por especialistas, garantiza que ese tiempo sea menor y el resultado de éxito sea mayor. Entonces tiene doble beneficio el hecho de poder contar con soluciones probadas y con especialistas en la materia. Fantástico, clarísimo. Ya vamos a las preguntas. Álvaro, mencionaste talento, mencionaste personas, hablaste de liderazgo, hoy se habla mucho de liderazgo, ¿no? Y está esta sensación de dualidad, ¿no? Hablamos de liderazgo y hablamos de cuestiones técnicas y cuando hay que empezar a trabajar en la cancha aparecen un montón de factores. ¿Cuáles son esos que hacen la diferencia y generan y dan la posibilidad de negocios competitivos desde la mirada logística? A ver, yo pienso lo siguiente, digamos, como quisiera dejar como dos mensajes, ¿no? El primero para las personas que están participando del evento y las empresas, que no duden en seguir invirtiendo en el desarrollo del capital humano, que no duden en romper paradigmas, que no duden y sobre todo que hagan mucho foco, cuando hablo del desarrollo del capital humano, en el desarrollo de los líderes, porque el líder es determinante en cualquier organización, ya sea una empresa, un equipo de fútbol, lo que se te ocurra. Ese es un factor diferencial para obtener, como decía hace un ratito, lo mejor de las personas. Y eso se traduzca en un mejor servicio para el cliente, en un mejor proceso productivo, en una mejor gestión. Entonces digo, fundamental es seguir trabajando en el desarrollo y en las capacidades de los recursos humanos. Desde el punto de vista técnico, por supuesto, porque eso de alguna manera genera una diferencia y una competitividad y la posibilidad de que el cliente elija a un especialista y a ese punto iba, digo, y a nuestros clientes
que confíen en las empresas del sector. Hay muchos años ya de acumulación de conocimiento y experiencia, y tomando lo que decía Hernán al principio, la pandemia creo que fue, de alguna manera, nos empezamos también a dar cuenta de que somos buenos en lo que hacemos y que todo ese recorrido de todos esos años se podía observar en ese momento crítico, donde no solamente hablo de que contábamos, como decía Hernán, con la infraestructura como para poder abastecer, sino que también teníamos los recursos humanos a la altura de las circunstancias en ese momento, bueno, tan tremendo como fue, sobre todo al principio, ¿no? Es una actividad que no paró nunca, ¿sí? Y eso se lo debemos, bueno, no solamente a la infraestructura, a la tecnología, sino a las personas, digamos, que estamos trabajando en esta actividad durante muchos años. Entonces digo esto, ¿no? Seguir apostando, invirtiendo en el desarrollo del capital humano, porque es la clave. Todo se hace a través de las personas, y cierro con esto, la diferencia, vuelvo a decirlo, lo hacen las personas. Fantástico, creo que acá, y ahora vamos a ir a las preguntas, hay 3 conceptos que los fui mencionando que tienen que ver con la confianza y relaciones abiertas con los clientes, el conocimiento previo que tiene que ver con la experiencia que se trae en temas tecnológicos para poder tener la decisión más acertada, y el desarrollo de talento, que es un conjunto de habilidades que no solo tienen que ver con un conocimiento técnico, sino con entender relaciones humanas y poder acercarnos a este factor, ¿no?, que hoy está bastante en boga, que es la experiencia de cliente. Una buena experiencia de cliente que vuelva a elegirte. Quiero ir a algunas preguntas que nos fueron pasando. Gracias del otro lado por escucharnos y por mandarnos preguntas. Tengo una para vos, Marcelo, sobre el modelo que presentaste. Si la infraestructura fue realizada desde el lado del operador, fue un conjunto, ¿cómo fue un poco el bagaje del desarrollo del modelo ¿no?, que estuvieron desarrollando? Y lo que yo presenté acá esencialmente fueron inversiones realizadas por el operador. En el caso de lo que es relativo al puerto de Buenos Aires, en algunos casos puesta en valor en conjunto junto con Terminales Río de la Plata y con el mismo Estado, ¿no? Porque el Estado tuvo que poner en valor esos equipos que ya no se utilizaban más hacía un montón de tiempo y que permitían el ingreso de los vagones desde el Empalme Norte, que seguramente muchos lo ven cuando transitan por el área de Puerto Madero, hacia el puerto, ¿no? Esos equipos, no sé si todos lo saben, pero solamente pueden ingresar al puerto los equipos de la Administración General de Puertos, con lo cual Ferrosur tiene que dejar su tren fuera, frente a Puerto Madero, y desde ahí hay un ingreso que él tiene que hacerlo la Administración General de Puertos, y hizo la inversión para reacondicionar sus equipos. Obviamente que nuestro cliente también hizo algunas inversiones en su lugar, confiando en el proceso integral que nosotros habíamos diseñado, pero fue un trabajo colaborativo y de inversiones colaborativas en la que nosotros pusimos estas inversiones que marcaba acá en la presentación que nos hiciste. Interesante esto, ¿no? No se hace filantropía, pero sí hay negocio, ¿no? Porque claramente lo que mostró esto, que en el resultado global eso trajo beneficio para todas partes. Tengo una pregunta para vos, Álvaro, que tiene que ver con un tema que es fundamental en la industria en general, pero más en la logística, que tiene que ver con el tema de la delegación, ¿no? A veces el concepto de cómo lograr fortalezas en los líderes para que puedan delegar, y como siempre decimos, mediante KPI, poder soltar y hacer que las personas hagan, ¿no? Atreverse a ese desafío. Sí. ¿Cómo lo ves? A ver, yo digo, frente a eso siempre yo me haría, digamos, esta pregunta primero, ¿no? Lo peor que puede haber es, me parece a mí, un talento desperdiciado, ¿no? Y a partir de esto, ¿no? Repensarnos como en el caso, bueno, de quienes tenemos la responsabilidad de conducir personas, es decir, a ver, si yo cuento con un grupo humano que tiene muchas cosas para dar y brindar, y bueno, obviamente que
la delegación es parte de lo que uno como líder tiene que hacer. Obviamente que previo a eso tiene que haber un trabajo, porque no implica solo delegar, sino que la persona también que trabaja con nosotros tenga el desarrollo competente y adecuado para que esa delegación la pueda ejercer, digamos, de alguna manera con seguridad. Entonces digo esto, por un lado, un talento desperdiciado es un tema, ¿no? Y por otra parte es preparar a la persona para que cuando uno le delega una responsabilidad, una función, etcétera, esté preparada para hacerlo, ¿no? Trabajar sobre eso. Si a ver, soy un estilo de líder controlador, por decirlo de alguna manera, que me cuesta, porque quizás iba por ahí la pregunta, no lo sé, delegar a otro. Bueno, en realidad el que se tiene que pensar un poco es ese líder, digamos, ¿no? Hacer una introspección y ver qué le está pasando a él que no puede delegar, y no porque no tenga los recursos adecuados, sino por alguna cuestión que tendrá que trabajarla y desarrollar esa competencia también, ¿no? Lo veo por ese lado, digamos, ¿no? No sé si sí, fantástico. respondí la Creo pregunta. que responde. Quería, porque hay una pregunta, hay varias, vamos a hacer una más para el caso, porque estamos con los tiempos muy justos, nos venimos corriendo, pero prometo que todas las preguntas que estuvieron haciendo van a llegar a los panelistas y de alguna manera le vamos a hacer llegar las respuestas, pero que tiene que ver cómo, en el punto de vista tecnológico, cómo ves el crecimiento de la tecnología en el mundo logístico, en esto de cuáles son esos indicadores que vos tenés que te están diciendo hay horizonte, esto hasta dónde llega, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, yo creo que, como comentaba Hernán, en un principio Argentina en Latinoamérica se ha encontrado en una mejora tecnológica, a lo mejor unos pasos adelantada al resto de los países, pero creo que todavía estamos en los inicios, digamos, desde el punto de vista de la incorporación de tecnología. Y lo bueno que tiene es que cada vez más, antes la tecnología logística era muy específica. Hablábamos de picking, hablábamos de voice picking, hablábamos de WMS, de TMS, y hoy cada vez más tecnologías que son más amplias se están utilizando en la logística. Es decir, todo lo que que hablamos de data mining, todo lo que tiene que ver con neurociencia, que comentó Fabián, son actividades que no provienen del campo de la logística, pero se están consumiendo. Es decir, todo lo que tiene que ver con el análisis de datos es un elemento que tiene un campo de crecimiento altísimo. Todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial tiene un proceso altísimo, y desde el punto de vista de transformar decisiones que normalmente las tomaba un especialista en un sistema que pueda tomar esas decisiones de forma más acertada. Desde el punto de vista de cómo manejar un ruteo si llueve o no llueve, cómo manejar un ruteo si tengo algún problema en la ciudad en ese momento o no lo tengo, son cuestiones que puede avanzar todavía mucho y creo que tiene un campo de desarrollo aún muy amplio para impactar en los factores competitivos de la logística. Dejás un horizonte muy amplio, gracias. Y la verdad que gracias a todos por las preguntas que nos hicieron. El tiempo es tirano, como ustedes saben. Sí es importante rescatar, y rescato esta charla. Muchas veces charlamos sobre cuando hacemos logística, cuáles son esos factores claves. Y creo que el común denominador es que cuando el que se levanta a la mañana piensa en logística, durante el día trabaja en logística y se acuesta pensando en logística, su core business es hacer logística, claramente hay una ventaja competitiva que de alguna manera tiene que ayudar a las empresas a poder hacer y lograr que sus productos lleguen adecuadamente y obviamente al menor costo, que haya negocio en todo sentido. Gracias Marcelo, gracias Gustavo, gracias Álvaro, fuerte aplauso para ellos, se lo merecen. Nos vamos.